cambio con gente no es tan, es más raro sin gente. Con una persona es raro porque no sabemos si hablar en plural o en singular. Y sin personas, no sé, es como una ecuación. Ok. Entonces, vamos a arrancar con la lección 9. Y esta sección es básicamente Immanuel Kant, ¿verdad? Y sus sucesores, los teólogos, bueno, él tiene mucha influencia tanto en filosofía como en teología, ¿verdad? De hecho, entonces, Kant rompe una tendencia, porque usualmente entre los empiristas y los racionalistas no se leían entre ellos, como que se ignoraban, ¿verdad? Pero Kant trata de romper esa división, aunque sea temporalmente. Entonces, y yo creo que se debe a que él empieza racionalista, él creció en una tradición racionalista, él es alemán, ¿verdad? El racionalismo continental. Entonces crece ahí, pero en algún momento lee a Hume, lo cual es curioso porque Hume es inglés y es empirista y es el peor de los empiristas, pero aún así lo lee y dice que fue como que Hume lo hizo despertar de un sueño dogmático, así lo presenta Kant, ¿verdad? Entonces de ahí más o menos sale la idea de Kant de refutar un poco a Hume, defender el conocimiento, según él, contra el escepticismo, y entonces se da como por primera vez un tipo de diálogo, ¿verdad? Bueno, no es un diálogo, es un ataque, pero él por primera vez utilizando como referencia a un empirista empedernido, entonces decide atacar el escepticismo producto del empirismo, ¿verdad? Y entra principalmente en el área de la ciencia, de la matemática, pero también se mete en ética, en teología y otros temas. Entonces él critica, tiene una obra que se llama, creo que se llama La crítica de la razón pura, y que es difícil de leer. De hecho él es difícil de leer. Kant es terrible, es realmente difícil, y lamentablemente después de él lo empezaron a imitar muchos filósofos. Entonces creó como una tendencia a nivel de la filosofía, donde todo el mundo empezó a escribir complicado después de él, ¿verdad? Entonces vamos a ver rápidamente, bueno, oremos, eso fue como una introducción. Oremos para empezar. Dios, al acercarnos ahora a nuestros tiempos, estamos empezando a ver algunas filosofías que han afectado o han tenido influencia un poco más directa y más fuerte en lo que vemos a nuestro alrededor, las corrientes de nuestro tiempo. Te pedimos que nos ayudes a discernir de nuevo lo bueno de lo malo, a entender estas filosofías, sus fundamentos, sus puntos de partida, interpretarlos a la luz de las Escrituras y saber juzgar cuándo se han acercado y cuándo se han alejado de las mismas. Y en nuestro propio quehacer de pensadores cristianos, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, ser fieles a las presuposiciones de tu palabra, ser fieles a ti, a tu revelación, y alejarnos del error en la medida que tu gracia nos capacite. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, general entonces. Las síntesis filosóficas más importantes han sido las de Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino y ahora Kant, ¿verdad? Hemos hablado de los sintetizadores, de los grandes sintetizadores a lo largo de la historia del pensamiento. Kant es el cuarto. Él desarrolla un marco básico de pensamiento que ha controlado todas las filosofías no cristianas y todas las teologías liberales desde su época. Entonces su influencia ha sido enorme. Kant intenta reconciliar el racionalismo continental con el empirismo británico.
Como empirista quiere frenar las pretensiones de la razón especulativa, de ahí su obra Las críticas de la razón. Como racionalista quiere establecer la certeza del conocimiento en la ciencia y la matemática. Entonces, trata de equilibrar ambas cosas, lo cual es bastante osado de su parte y novedoso, ¿verdad? Porque era algo que no se había intentado hacer desde entonces. Entonces, él quiere la certeza del racionalismo y la crítica, por decirlo así, del empirismo a los procesos del pensamiento. Entonces, Kant desarrolla lo que llamamos el método trascendental. Kant rechaza el método matemático de los racionalistas y el método inductivo introspectivo de los empiristas. Él pregunta, ¿cuáles son las condiciones que hacen posible la experiencia? ¿Cuáles son sus presuposiciones? Es idealismo, compárese con, bueno, cuando se pueda combatir, ¿verdad? El idealismo del que ya hemos hablado, y con Dewey. Sabemos que tenemos experiencia, eso está claro, todos tenemos experiencia, todos tenemos conocimiento, todos emitimos juicios, eso es parte de nuestro quehacer a la hora de pensar. Entonces él lo da por sentado, él dice, esas son como presuposiciones, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestros juicios. ¿Cómo debe ser el mundo entonces para que el conocimiento sea posible? Para Kant, la pregunta trascendental se reduce a la pregunta, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Para estos términos, dice, vea la introducción, pero no está, entonces yo lo voy a explicar. Para Kant, los juicios a priori están especialmente marcados por la universalidad y la necesidad, y por esa razón no pueden derivarse de la experiencia, que siempre es limitada y contingente, que hay un montón de palabras ¿cómo se dice? Palabras de filosofía. Entonces, primero, vamos a ver, los juicios a priori. Juicios sintéticos a priori. Voy a producir aquí un poco para poder copiar el esquema. Ok, entonces, a priori sabemos que significa lo que viene antes, ¿verdad? Eso sí lo tenemos claro. Y se contrasta con otro término. A priori, si a priori es lo que viene antes, ¿qué es lo que viene después? ¿Cómo se llama? A posteriori. Muy bien. Entonces, a priori tiene que ver con lo que viene después. Entonces, hay un conocimiento previo y un conocimiento posterior, por decirlo así. Y en medio de esos dos se da lo que se llama la indagación, que es, sí, porque está ahí en el medio, lo que lo lleva a uno del conocimiento previo al conocimiento posterior. Y básicamente es una postulación de una pregunta, ¿verdad? O una hipótesis o lo que sea. En fin, entonces tenemos conocimiento antes y tenemos conocimiento que resulta de ese proceso de indagación. El conocimiento anterior es, como por decirlo así, son presuposiciones, ¿verdad? Son cosas que se saben a priori, que uno da por sentado y con las que llega al quehacer del pensamiento. Y lo que se aprende de la indagación, esos son los resultados. Muy bien, entonces, la pregunta es, ¿existe algún conocimiento anterior a cualquier otro conocimiento? ¿Anterior al conocimiento en general? O sea, ¿tenemos alguna presuposición básica o innata? Locke dice que no, que todo conocimiento es a posteriori, ¿verdad? Que uno nace como una tabula rasa y a partir de ahí todo se empieza a escribir de cero. La mayoría, incluidos Platón, Agustín, que ya los hemos visto, hablan de un conocimiento innato. Platón habla de la reminiscencia, las formas. Agustín habla de varias. Descartes también, conocimiento que tenemos
por naturaleza, con el que nacemos, o una predisposición, se puede llamar también, a aprender, un equipamiento epistemológico para aprender. Bíblicamente, nosotros presuponemos la revelación de Dios, esa es nuestra presuposición, ese es nuestro a priori. Cuando nos acercamos a cualquier quehacer de pensamiento, ¿cuál revelación? la revelación de Dios. Sí. ¿La especial? Sí. No. Nosotros como cristianos, no digo de nacimiento, pero como cristianos, nosotros tenemos conocimiento a priori, que es la revelación de Dios. Los no creyentes también. Los no creyentes también lo tienen. Nada más estoy haciendo una acotación de cuál es el nuestro, ¿verdad? Para Descartes, ¿cuál era su conocimiento a priori? Él parte de su propia duda, ¿verdad? En última instancia es el mismo, es su pensamiento. El hecho de que duda, el hecho de que piensa, ese es su conocimiento a priori, esa es su presuposición. Entonces, hay un conocimiento analítico, las declaraciones analíticas. Esto tiene que ver mucho con la teoría gramatical del conocimiento, vamos a ponerlo así. Entonces, hay declaraciones analíticas que son verdaderas simplemente por el significado de sus palabras. Por ejemplo, si yo digo Jeffrey es soltero, ahí no hay dificultad para entender, ¿verdad? Es una declaración analítica porque la palabra soltero en sí misma encierra el significado de lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, solamente con palabras. Aquí estamos hablando de palabras, sí, exacto. Entonces, en este caso, sabemos que es cierto con solo analizar el sentido de las palabras, ¿verdad? Si decimos, bueno, soltero es una persona que no está casada, entonces ya, eso es todo. No hay nada que profundizar, ¿verdad? Simplemente la palabra en sí está añadiendo, por decirlo así, el predicado al sujeto. O con las cosas también, pues, la silla es dura, la mesa es dura. Ajá. Que ya Sí. ahí. Uh-huh. No ocupo tocarla para saberlo. Es correcto. Luego está el conocimiento sintético o las expresiones sintéticas. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, si yo digo las fresas están maduras, en ese caso ¿cómo se dice? La postulación está sujeta a análisis, ¿verdad? Es necesario ver las fresas y corroborar que efectivamente están maduras, aunque sabemos el significado de las palabras, ¿verdad? Pero podría ser falso, podría ser verdadero. Es posible decir que las declaraciones, el conocimiento analítico es a priori, se sabe antes de la experiencia, pero, por ejemplo, no hay que hacer una entrevista. Y que los sintéticos son a posteriori, se sabe a través de la experimentación, no necesariamente a través del idioma, como el de las fresas. Entonces, eso es lo normal, ¿verdad? Eso es lo que se cree normalmente, que el conocimiento analítico es a priori, descansa en el significado de las palabras y ya, y el conocimiento sintético es a posteriori. Pero eso no fue lo que dijo Kant, ¿verdad? Kant dijo que existen juicios analíticos que son, vamos a ver, ¿cómo fue que lo puso? Juicios a priori. ¿Dónde está? Juicios sintéticos a priori. Eso fue lo que dijo Kant. Sintéticos a priori. Juicios sintéticos a priori. ¿En qué parte? ¿Dónde está? En el punto A. Para Kant, la pregunta trascendental se reduce a la pregunta: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Para Kant, los juicios a priori están especialmente marcados por la universalidad y la necesidad. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso en el esquema. Seguimos ahí. Entonces, los juicios analíticos son siempre a priori, ya que no se basan en experiencias, ya lo dijimos.
Normalmente creemos que los juicios sintéticos, los juicios en los que el predicado agrega algo al concepto expresado en el sujeto, deben basarse en la experiencia. Kant quiere romper esa regla. Pero Kant pensaba que había sujetos sintéticos, juicios sintéticos a priori, que son cruciales en las ciencias. Entonces, Kant dice que hay ciertos hechos acerca del mundo que conocemos antes de cualquier experiencia, que no requieren experiencia. Todas las proposiciones matemáticas, por ejemplo, en física las proposiciones como cada cambio tiene una causa, todo el mundo sabe eso, ¿verdad? No necesita experimentación necesariamente para corroborarlo, aunque pareciera requerir experimentación. Entonces, él lo que está diciendo es que no necesariamente todos son así. ¿Cómo sabe uno que todo evento tiene una causa? ¿Cómo lo sabe? Es una presuposición con la que todos venimos, por decirlo así, de nacimiento, porque no depende de la experimentación necesariamente. Entonces es analítica, ¿verdad? Porque no depende del sentido de las palabras, y a la vez es a priori, porque todo el mundo la presupone, ¿sí? Nada puede ser completamente rojo y azul al mismo tiempo, todo el mundo sabe eso. ¿Eso es analítico o es sintético? Según Kant, es sintético a priori. Entonces, podría demandar experimentación, pero no es necesario porque todo el mundo lo presupone así y sabe que es así, sabe que es cierto. O sea, nada puede ser. Sí, para la ley de la no contradicción. Es correcto. Entonces, viene. Eso pone la ley lógica, que todos tenemos leyes lógicas. Ajá, yo creo que por ahí va de hecho, en algunas partes. Ok, entonces, conocer los juicios sintéticos a priori requiere intuición. ¿Qué es intuición? Es como saber algo, ¿no? Es más bien como saber algo, usted está convencido de que es verdad, pero no sabe cómo lo sabe, ¿verdad? Es una idea así. La intuición es saber, sí, saber algo sin saber cómo se sabe. Entonces, si yo digo, bueno, visualice un cubo en su cabeza, y si usted visualiza un cubo en su cabeza, aunque yo no se lo tenga que decir, el cubo va a tener 12 aristas. Y usted no necesariamente está pensando en la cantidad de aristas que tiene el cubo, pero al imaginarse el cubo en su cabeza, lo está imaginando inevitablemente con 12 aristas, ¿verdad? No necesariamente... La nota, sí. John Frame dice, no estoy seguro de por qué 12 aristas no pueden considerarse parte del concepto. Porque sí, es cierto, digamos, si uno lo busca en el diccionario, no necesariamente, uno busca cubo en un diccionario, no le va a decir que tiene 12 aristas, aunque podría ser perfectamente parte de la definición. Pero en fin, ese no es el punto. Pero esto no es a priori. Si la intuición es como otro sentido conformada a su objeto, entonces Kant supone que lo contrario es cierto. El objeto se ajusta a la intuición. Y esto es un avance importante en Kant. Kant dice que la mente humana, entonces, la intuición, crea la estructura de la experiencia. Eso es revolucionario. Ninguno de los filósofos anteriores a él lo había presentado de esa manera. Los demás siempre hacen una distinción entre el sujeto y el objeto, ¿verdad? El sujeto que estudia y el objeto de estudio. Entonces yo obtengo conocimiento porque el mundo es como es, ¿ya? Entonces el exterior es como es y yo extraigo conocimiento del exterior. Yo soy sujeto. Y el objeto se ajusta a la definición, puede ser subjetiva. Eso es parte del problema, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, en cierto modo, yo estoy imponiendo mi pensamiento en la realidad, casi como dándole forma a la realidad a través de lo que pienso, a través de mis conceptos. Hablando de los innatos, ¿verdad? Él afirma que es al revés, que nosotros no tenemos conocimiento por observación del mundo tal y como es, sino que la mente impone orden en la experiencia. Entonces ahí se ve un poco de su racionalismo mezclado con el empirismo, ¿verdad? La estructura de la experiencia está ahí, no porque el mundo sea así, sino porque nosotros le damos orden, porque nosotros en nuestra cabeza estructuramos todas las cosas. Entonces de ahí viene, yo creo que ahí está tratando de refutar incluso a Hume cuando dijo no existe causa y efecto, ¿verdad? Porque Hume decía no se puede ver la causa y efecto, por tanto no existe.
porque él se enfocó completamente en lo material y en la experiencia. Entonces aquí Kant está diciendo, no, existe la causa y efecto, pero también es como resultado de mi manera de organizar el mundo. Entonces tal vez no existe allá afuera, pero yo tengo que ordenarlo de tal modo que la realidad la interpreto en esos términos. Se torna muy subjetivo. Creo que no es una forma correcta de acercarse al conocimiento objetivo del mundo en el que vivimos. Entonces, ok, vamos a ver. Punto 2. Entonces Kant supone que lo contrario es cierto. El objeto se ajusta a la intuición. Entonces el mundo adopta la forma, digamos, de lo que yo estoy pensando. La revolución copérnica, parábola de los tarros de jalea. La parábola de los tarros de jalea inteligentes es interesante. Imaginemos un estante donde hay un montón de tarros de jalea y todos tienen la misma forma cilíndrica, así como los tarros de jalea Welch, ¿verdad? Sin embargo, estos tarros son inteligentes, son filósofos, están en el quehacer de pensar y pasan el tiempo discutiendo el problema de por qué la jalea siempre toma una forma cilíndrica. Esa es la pregunta que ellos hacen. ¿Por qué la jalea siempre toma una forma cilíndrica? Entonces, algunos tarros científicos se ponen a examinar la jalea y se dan cuenta de que las propiedades de la jalea no dan razón, no justifican el hecho de que tenga forma cilíndrica todo el tiempo. Entonces, pues ahí pasan discutiendo por meses y finalmente un tarro de jalea dice: considero que la razón por la cual la jalea toma forma cilíndrica es porque nosotros somos cilíndricos. Eso es dando a entender lo que acabo de decir sobre los objetos tomando la forma que toman, ¿verdad? La realidad tomando la forma que toma porque nosotros le damos esa forma. Básicamente ese tarro de jalea es Kant, ¿verdad? Ese último tarro de jalea, el más inteligente, el que halló la respuesta. Entonces, ¿por qué hay causas y efectos? Lo que decíamos ahora, ¿verdad? La relación es necesariamente producto de mi mente, porque yo necesito ordenar las cosas del mundo, aunque en sí mismas no estén ordenados. Es bien moderno lo que él está diciendo, ¿verdad? Coloca al ser humano en el centro, coloca la subjetividad humana en el centro. Entonces, es algo revolucionario en comparación con lo que hemos visto antes. No es completamente nuevo la idea de colocar al hombre en el centro, eso lo hemos visto que ha ocurrido mucho a lo largo de la historia, pero él al tratar de sintetizar el empirismo y el racionalismo, realmente sí saca ideas novedosas, ¿verdad? No estoy diciendo que sean buenas, pero son bastante novedosas, bastante emocionante debe haber sido para los filósofos de la época leer a Kant. Y lo sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo cautivador para muchos. Entonces, la pregunta B dice: ¿qué tipo de objeto se ajusta a la intuición? Obviamente no las cosas en sí mismas. Entonces, a menos que haya otro tipo de objeto, no se puede confiar en la intuición. Distinción básica de Kant. Él habla de una distinción entre los fenómenos y los noúmenos. Los noúmenos son las cosas en sí mismas. Es la realidad tal y como es, ¿verdad? Aparte, punto 3, distinción básica de Kant. Y 3. El punto B. ¿Qué tipo de objetos se ajusta a la intuición? A eso pasamos con la parte más. Esa es la pregunta, ¿qué tipo de objetos se ajusta? Sí, correcto. Esa es una pregunta. Y a eso vamos ahora con esto de los fenómenos y los noúmenos. En Kant, ¿verdad? El pensamiento de Kant. Entonces, ¿dónde estaba? Sí, la distinción básica. Los noúmenos es la realidad en sí, la realidad, las cosas como son, las cosas en sí mismas. Aparte de cualquier experiencia, el mundo real, digámoslo así, sin apariencias,
sin mi experiencia, sin mi filtro, sin mis pensamientos, el mundo tal y como es. Esos son los noúmenos. Y lo que él dice es que eso yo no lo puedo conocer realmente. O sea, yo no puedo conocer realmente las cosas como son. Sabemos que el mundo noumenal existe, pero no podemos tener conocimiento de él más allá de eso, que existe. Como por definición el mundo noumenal está más allá de nuestra experiencia, no puede ser conocido. Entonces aquí Kant acepta el escepticismo de Hume. Punto 3. Este es el lado irracional de Kant, ¿verdad? Compárese con la materia de Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles decía que la materia que el mundo material no era el mundo real, ¿verdad? El flujo de Heráclito. Y ya hicimos una crítica de ese irracionalismo, entonces ahí hace referencia a eso, comparar con la crítica del racionalismo. Al igual que otros irracionalistas, Kant se ve forzado a la inconsistencia de hablar de algo indescriptible, de discutir lo que no es conocible. Entonces él está hablando de los noúmenos y habla con propiedad de que existen, pero no se pueden conocer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Ya él dice, son los fenómenos, son las cosas como se nos presentan, las cosas que así como nosotros las experimentamos, ¿verdad? Entonces subjetiviza completamente la realidad. Dentro de esta área la razón es completamente competente. Dentro del área de los fenómenos la razón es completamente competente, puede alcanzar la certeza. Vean, hay una evidente contradicción ahí, ¿verdad? Certeza de algo aparente, no certeza del mundo como es. Este es el lado racionalista de Kant. Aquí Kant revierte a Platón para que en el mundo de la experiencia era el reino de la mera opinión y otro mundo, el mundo de las formas supremamente reales, era el mundo del conocimiento cierto. Entonces él está diciendo, si hay un mundo tal y como es, real, ¿verdad? Que podríamos decir el mundo de las formas de Platón, pero ese no es el que nosotros podemos conocer realmente. El que podemos conocer realmente es este, el mundo de las experiencias, el mundo de los fenómenos. Entonces le da vuelta un poco a la idea de Platón. La estructura del mundo fenoménico no niega a Platón en el sentido de que hay otro mundo. Sí, no, el no. mundo de los universales, vamos a decir. Sí, es como que, bueno, Platón hablaba del mundo de las formas, ¿verdad? Hiciera como la mitología de Platón allá lejos, otro mundo. Digamos que podemos ponerlo y versus las formas. Que digamos que sea como un edificio, una casa de dos plantas. La parte de arriba están las formas y la parte de abajo, en la parte de abajo de la primera planta están el mundo sensible. Sí, le voy a poner las sombras, ¿verdad? Haciendo alusión a la cueva. Pero, entonces, para Platón existen estos dos mundos. Kant está diciendo lo mismo, le está diciendo que existe un mundo real, el mundo de los neúmenos, el mundo neumenal, y el mundo fenoménico. Pero nada más que el neumenal no existe en la realidad. Él dice, este es real, esto es las cosas como son, también esta es la realidad, igual que las formas, ¿verdad? Esta es la realidad, las cosas reales. La diferencia en Kant es que él dice, este yo no lo puedo conocer, el conocimiento real está aquí. Platón decía lo contrario, Platón decía, esto no es conocimiento real, el conocimiento real son las formas. Entonces, en ese sentido es en el que está invirtiendo a Platón. Reconoce, por decirlo así, los mismos mundos de Platón, pero le resta el racionalismo de Kant, se aplica al mundo fenoménico, no al mundo neumenal o mundo de las formas, que podríamos decir de Platón. Entonces, vamos a ver dónde nos quedamos. Punto 2, ¿verdad? B2. B1. B1. Los fenómenos, las cosas como se nos presentan, sí, el mundo que experimentamos.
Entonces, dentro de esta área la relación es completamente competente. Aquí Kant revierte a Platón, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Platón, para quien el mundo de la experiencia era el reino de la mera opinión y el otro mundo, el mundo de las formas supremamente reales. Ok, la estructura del mundo fenoménico, de hecho, no solo es aprendida de obtenida o asida por la mente, sino que es aportada por la mente. Es subjetivismo. Se supone que solo hay un tipo de facultades cognitivas, pero es contingente que tengamos el tipo de facultades que tenemos. ¿De dónde vienen las formas? Platón no sabía de dónde venían, era un misterio. Agustín las colocó en la mente de Dios, ¿verdad? Él dijo, las formas al final están en la mente de Dios. Kant está diciendo que la realidad está en la mente del hombre. La mente es la que impone estructura en el mundo. Entonces aquí casi parece que lo que está diciendo en realidad es que estas formas no son un mundo allá afuera, sino que estas formas están en mi cabeza y yo las impongo en el mundo. ¿Ya? La realidad es lo que está en mi cabeza, en mi intuición. Entonces, así es como la mente impone estructura al mundo. Y sí habla de varias etapas para este proceso de imposición de mis ideas o de mi estructura al mundo. Y es como una línea de ensamblaje, varias etapas. Están la información bruta, la información tal y como es, ¿verdad? Y luego las impresiones del mundo neuménico, y luego entra la mente para conocerla, y en fin, vamos a ver las etapas. Las etapas son la etapa trascendental. La etapa trascendental se ocupa de la experiencia sensorial y de la intuición. Entonces, es como la más básica. ¿Cómo? La estética, gracias, sí. La etapa estética trascendental se ocupa de la experiencia sensorial y de la intuición con la que conocemos los objetos sensoriales individuales. La experiencia sensorial es posible porque la mente contribuye con el orden espacio-temporal. Entonces, las cosas no ocurren en orden temporal necesariamente, ni espacial. Esos son conceptos míos, es parte de mis presuposiciones, es parte de lo que yo impongo en el mundo. Entonces, el espacio y el tiempo son formas en que la mente percibe. Es la mente la que da espacio y tiempo al mundo. Crea el espacio y tiempo. ¿Ah? Crea el espacio y tiempo. Básicamente, sí. Nosotros somos los creadores de espacio y tiempo. La realidad, entonces, no nos viene de un solo, sino que nos viene por momentos, porque así nosotros la compartimos, ¿cómo se dice? La dividimos, la separamos, ¿verdad? Para poderla conceptualizar. Entonces nos viene así en momentos específicos y en lugares específicos, creando nosotros el espacio y el tiempo. Entonces, el mundo neuronal no es espacio-temporal, eso es un filtro nuestro. Luego viene la analítica trascendental, es el segundo paso, que trata con la comprensión y los conceptos que unen los detalles bajo características comunes. En opinión de Kant, todo conocimiento requiere tanto experiencia sensorial como conceptos. Entonces, los pensamientos sin contenido están vacíos. Las intuiciones sin conceptos están ciegas. La comprensión es posible porque la mente contribuye con las categorías mediante las cuales la experiencia sensorial puede analizarse racionalmente. Pues nosotros traemos las categorías tales como sustancia, unidad, pluralidad, causalidad, posibilidad, etc. Entonces la mente prescribe las leyes de la naturaleza. No están en la realidad, según él, aunque no se sabe, pero no están en la realidad, están en la mente. Nosotros somos los que las imponemos. Luego viene la tercera parte, la tercera etapa, unidad trascendental de la apercepción. Él utiliza términos complicados para decir cosas
cosas muy sencillas. Aquí se está refiriendo al lado subjetivo, ¿verdad? El conocedor. Los dos pasos previos a su vez presuponen que todas las categorías son manifestaciones de una síntesis única, una única unificación de la experiencia. Puedo tener conceptos porque puedo comprender múltiples representaciones en mi mente a la vez. Sin esto no habría conceptos. Entonces, hay que tener mente para poder analizar y sentir el mundo en el que vivimos. Entonces, el sujeto tiene que ser un sujeto conocedor. Por lo tanto, la causa y el efecto, por ejemplo, están invariablemente unidos, no debido a algún poder misterioso en el mundo natural, sino porque la mente invariablemente organiza toda la experiencia en orden causal. La gelatina tiene una forma esférica, no por alguna propiedad de la gelatina, sino por la forma de su jarra. De nuevo, volviendo al estado de jalea. Sin embargo, dado que toda la estructura del conocimiento es aportada por la mente realmente no conoce nada más que a sí misma. El problema de relacionar la forma con la materia no está resuelto en Kant. Esa relación no la resuelve porque al final todos los subjetivismos solo nos conocemos a nosotros mismos. En realidad, eso es lo que está pasando, ¿verdad? No hay conocimiento real del mundo. Nos estamos conociendo solo a nosotros mismos, conociendo nuestra mente. Somos como el Dios de Aristóteles, el pensador pensante, el que pensaba solo pensar. ¿Cómo? No puede relacionarse con él. Exacto. Estamos cayendo en esa misma categoría. Todo conocimiento es conocimiento propio, es autoconocimiento. Kant no supera el escepticismo, aunque eso es lo que está intentando, ya que nos ofrece conocimiento objetivo, según él, solo de las apariencias, no de la realidad. Entonces, este mundo de los fenómenos, que realmente no es el mundo nominal, es el que puedo conocer realmente. ¿Y cómo lo conozco? A través de mi propia intuición y la categorización que yo hago del mundo. Entonces, yo doy forma al mundo. Al final solo me estoy conociendo a mí mismo, no estoy conociendo nada significativo del mundo. Crítica kantiana de la metafísica. Él intenta entender las características básicas del universo. En su posición, según él, cuando estamos hablando de asuntos fuera de la experiencia, la mente siempre comete errores, siempre se equivoca. En la posición de Kant, la mente se equivoca cada vez que intenta hacer juicios sobre asuntos más allá de la experiencia, es decir, sobre el mundo nominal. Específicamente, dialéctica trascendental no es otro paso de la línea de ensamblaje. La dialéctica trascendental. Esto es engaño, es algo malo para acá. Hablar del mundo de los números es algo que no deberíamos hacer y que no lleva a conocimiento verdadero. Entonces, está hablando de todas las respuestas a las preguntas, a las grandes preguntas de la vida, ¿verdad? Está diciendo que con esa especulación sobre esas cosas realmente nunca lleva a ningún conocimiento. Entonces, por ejemplo, los argumentos para un alma inmaterial e inmortal son paralogismos, dice él, es decir, confunden diferentes sentidos de yo, sujeto, etc. Entonces, el alma es un tema filosófico. Él no quiere, él pareciera que está dando por sentado la existencia del alma, ¿verdad? En el paso que dice que tiene que haber una mente pensante, un conocedor pensante. Pareciera que está haciendo referencia al alma, pero él es muy cuidadoso en no hablar de la inmortalidad del alma nada que suene muy metafísico al respecto. Entonces, si es una mente que recibe conocimiento nada más, o si es realmente un alma inmaterial dentro del cuerpo, o sea, la mente como la mente, el cerebro, ¿verdad? Simplemente algo material ahí que está recibiendo conocimiento, o si realmente hay un alma inmaterial, Kant prefiere no decir nada que no se pueda probar.
Punto 2. Los argumentos para una estructura unificada en el universo como un todo caen en antinomías. Es decir, es posible probar tanto la tesis como su opuesto con la misma validez. Entonces, dos argumentos que pueden ser los dos buenos o persuasivos. Entonces, si existen dos argumentos buenos para algo, entonces él dice, no, entonces no meterse. Sí, entonces dice, no, eso es territorio prohibido. Razonar más allá de la experiencia, básicamente, es territorio prohibido. Entonces, el mundo tuvo un comienzo en el tiempo, o el mundo no tuvo un comienzo en el tiempo y es infinito, es eterno. Según él, como ninguna de las dos se puede corroborar con la experiencia, no tiene sentido hablar de eso. Los cuerpos son infinitamente divisibles o no son infinitamente divisibles, no se puede experimentar, nadie puede partir el cuerpo de nada, en un cuerpo material, hasta ese punto. Hay libre albedrío o todo está determinado, tampoco tomó una posición al respecto. Hay un ser absolutamente necesario, es decir, Dios, o no lo hay. Entonces, los argumentos para la existencia de Dios. El teleológico es el más persuasivo, pero este y el cosmológico descansan en el ontológico, el cual no tiene valor porque la existencia no es una perfección, ni siquiera es un predicado. Está bien perdido, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en eso. Según él, son argumentos que impresionan la mente, pero no demuestran nada, ¿verdad? Como que suenan muy impresionantes, pero no. Sin embargo, la especulación metafísica tiene un uso legítimo para acá. Él dice que estas nociones no tienen un uso constitutivo, o sea, un uso que establece la existencia de cosas más allá de la experiencia, pero tienen un uso regulativo. Entonces, hay una razón pragmática para las especulaciones metafísicas. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que pueden servir para gobernar el comportamiento de las personas, ¿verdad? Pueden servir para crear hábitos, para dar regularidad al mundo que estamos experimentando. Es sumamente pragmático. Suena parecido a la apuesta de Pascal, ¿verdad? ¿Se acuerdan del anillo mágico? Es una idea similar, La noción de una estructura última, y cuando digo última me refiero a definitiva, fundamental, en el mundo, es útil para unificar nuestra metodología científica. Entonces, asumir que hay una estructura definitiva hace que la ciencia tenga, que se practique la misma ciencia en todas partes, porque si no hiciéramos eso, cada quien impondría sus propias leyes físicas. Que el resultado sea el mismo en todas partes. Es correcto, entonces él usa esas especulaciones para explicar la realidad de que pues sí, hay leyes realmente naturales, ¿verdad? Nosotros sabemos que sí las hay, pero él dice no, esa estructura definitiva, esa estructura última es una especulación, pero es útil. Y nos impulsa a seguir buscando causas cada vez mayores. Del mismo modo, las nociones de Dios y del alma contribuyen a la unidad de nuestro pensamiento sobre la física y la psicología. Por lo tanto, debemos asumir que ciertas cosas son verdaderas del mundo nominal, aunque no podemos establecer su veracidad por medio de la experiencia. Pragmatismo. Dios, la libertad y la inmortalidad deben presuponerse también por el bien de la toma de decisiones morales. Debemos actuar como si Dios existiera. Suena parecido a la apuesta de Pascal. La ética y la teología, sin embargo, son autónomas en el sentido de que nunca estarán vinculadas por una supuesta revelación. El uso positivo y regulativo de estas ideas se enfatiza más en los escritos posteriores de Kant. Comentario: si realmente queremos actuar como si Dios existiera, no deberíamos, entre otras cosas, creer que Él realmente existe y obedecer su revelación. Eso sería parte de ese actuar como si. Como toda la vida es ética, incluidas nuestras decisiones de creencias, entonces seguramente nuestros juicios epistemológicos y metafísicos
deben estar determinados por nuestros compromisos éticos. Kant, sin embargo, no puede ver eso. Él nos urge a actuar como si Dios existiera, pero solo en ciertas áreas de la vida artificialmente compartimentadas. Es un error filosófico común asumir que el pensar, como que pensar es diferente de las demás acciones que realizamos, como si pensar no fuera, sí, como si pensar no fuera un acto, ¿verdad? A veces lo separamos de las demás acciones que tienden a ser más interactivas con el mundo, ¿verdad? Directamente. Entonces actuamos, dice él, hay que actuar como si Dios existiera. Pero entonces, si eso es así, eso debería incluir pensar. Deberíamos pensar entonces como si Dios existiera. Porque el pensar es una actividad, es una acción. Entonces... Pero si Kant sigue igual que los demás filósofos de la época rechazando la revelación. Correcto, correcto. Porque al final todos ellos lo hicieron, tanto los racionalistas como Descartes y luego también Locke, y más que uno. Sí, sí, sí. Y él está sentando las bases para eso mismo en las filosofías y teologías posteriores. Como un Dios inconocido. Pragmático, una religión pragmática, que en última instancia la teología liberal eso es lo que predica, lo que funciona, ¿verdad? Lo que sí, que la revelación para ellos no es de Dios, ¿sabes? Sí, no es autoritativa. No es autoritativa, sino que es un libro escrito por hombres con muchos errores y una cultura que debe ahora llevarse a la práctica a nuestra cultura actual. Sí. Ahora vamos a pasar a la parte lamentable, ¿verdad? Que también fue teólogo y le da mucha pelota como teólogo. Implicaciones para la teología. En contra de la teología natural, Kant refuta los argumentos teístas tradicionales y argumentos a favor de la existencia del alma y del mundo objetivo. Estos, piensan, hacen un salto lógico y legítimo de los fenómenos a los noúmenos. Buscan razonar desde la experiencia humana hasta lo que está más allá de la experiencia. Descartados entonces. La especulación metafísica tiene un uso legítimo, sin embargo, las nociones como Dios, el mundo, el yo, no tienen un uso constitutivo, es lo que decíamos, simplemente tienen un uso regulativo. Si actuamos como si Dios, el mundo y el yo existieran, haremos más progreso en ciencia, más progreso en ética, pero ¿cómo podemos actuar como si no creemos que existen? Nuestra creencia parte de actuar como si. Eso es lo que hacíamos antes. Contra la revelación especial, Kant insiste una y otra vez en el principio de la autonomía racional. Dios es noumenal y por eso no aparece ni habla en el mundo fenoménico. Si lo hiciera, parecería hablar, no como Dios, sino como una realidad finita, sujeta a las categorías de la comprensión racional. Entonces, de nuevo, el Dios inconocible. Si nos hablara, parecería ser espacio-temporal, ya no sería la palabra de Dios, sería la palabra del hombre. Y en esa categoría cae la Biblia. Los principios morales religiosos no pueden establecerse por milagros o por ningún evento en el espacio y el tiempo, porque es inmoral aceptar un principio moral en cualquier terreno que no sea su racionalidad. Si dices no creer entonces en el homicidio porque Dios dice que no debemos matar, para Kant eso no es válido. Esa no es una razón. Entonces, creo que Kant está de acuerdo que me lo haga. Es posible, sí, posiblemente. Es decir, si quiere ser consistente con su pensamiento, posiblemente no lo estaría seguro, ¿verdad? Entonces, él básicamente lo que está diciendo es que si no es una convicción propia, es inmoral. Si no es una convicción propia, y no porque alguien más se lo esté diciendo, si alguien más es el que se lo está diciendo, entonces no está bien. Está bien solamente si es una convicción personal. Si usted llegó a esa conclusión y es algo válido para usted, que es malo matar, no porque se lo hayan dicho.
Muy bien, la revelación es innecesaria porque no puede decirnos nada que no podamos encontrar a través de la razón, nada que yo no pueda saber por mí mismo. Nada en el mundo fenoménico, nada en el mundo fenoménico puede revelar lo que es eternamente necesario. La razón conoce la ley moral directamente, mientras que la revelación es indirecta en el mejor de los casos. Entonces, lo bueno es bueno por la razón. Lo bueno no es bueno porque Dios dice que sea bueno, ¿verdad? Necesitamos mucho por la razón. ¿O será que Dios dice que algo es bueno porque eso es bueno? ¿Es bueno porque Dios lo dice o Dios dice que es bueno porque es bueno? Dios es bueno porque Dios lo dice. Es correcto. No porque Esa es la respuesta correcta. Si dijéramos que Dios dice que algo es bueno porque es bueno, entonces Dios estaría sujeto a una categoría superior, ¿verdad? Pero no Él es el que lo define. Bueno, en Kant no. El Kant ni siquiera podría decirnos lo que es bueno. La revelación está limitada en el tiempo y el lugar y por lo tanto no puede ser la fuente de una ética de religión universalmente vinculante. La revelación no puede ser aceptada a menos que sea verificada por la razón. La revelación es externa al yo, pero podemos aceptar principios éticos solo por un acto de libre albedrío. Entonces, no es moral aceptar nada que esté fuera de uno mismo. En razón. Una revelación debe ser verificada e interpretada por los sentimientos. La fe racional está disponible para todos. Es por los estudiosos. ¿Cómo? Por los estudiosos, sí, perdón. Interpretada por los estudiosos. La fe racional está disponible para todos. Es autenticable, autointerpretable. Bueno, ya hemos dicho suficiente sobre la autonomía, ¿verdad? Pero eso es lo que resalta su pensamiento autónomo. Otros puntos. La fe racional es un fin, la revelación un medio. La fe racional es completa, la revelación inadecuada, etc. Entonces, Kant reduce revelación a moralidad. En realidad no está hablando de salvación, no está hablando de pecado, no está hablando de nada de eso. Para él es una cuestión moral, meramente, de nuestra interacción los unos con los otros, de nuestra interacción en este mundo, y por lo tanto, según él, debe ser propia y no revelada. Toda la teología de moda liberal, neortodoxa y contemporánea es kantiana en su estructura básica. Y ahí está la estructura básica, la pueden leer en su tiempo libre. Quiere meter la religión bíblica en su idea de religión autónoma, ¿verdad? Entonces trata de armonizar de alguna manera lo que la Biblia enseña, según él. Pero Cristo, la gracia, quedan eliminados en pro de una perspectiva pietista, simplemente de hacer, de una perspectiva moralista, lo que funciona, lo que... Moralista a cierto punto. Sí, así es. El humano caído siempre tendrá ir al mal. Sí, y por eso también deja el portillo abierto, ¿verdad? Cuando dice que no, nada de esto es absoluto, esto va a cambiar con el tiempo y el espacio, como el tiempo y el espacio cambian y la revelación se dio en un tiempo y en un espacio específico, entonces puede variar, pero en fin, a lo que se llega es arena, ¿verdad? Lo que está poniendo en fundamento es arena. La estructura kantiana le permite al teólogo usar mucho lenguaje bíblico, pero integrar ese lenguaje en una estructura fundamentalmente antibíblica. Y ahí vamos a ver algunas palabras que utiliza. Bueno, revelación hemos hablado mucho de eso, se puede leer por aparte. Gracia, toda nuestra experiencia proviene de alguna manera misteriosa del mundo desconocido, ¿verdad? Del noumenal. Pero debemos restringir nuestra atención a lo que hacemos por Dios en lugar de lo que Él hace por nosotros. No es importante para nosotros saber lo que Dios ha hecho para nuestra salvación, sino que es importante para nosotros saber lo que debemos hacer para ser dignos de ello. Justificación por obras. Toda la escritura del Evangelio lo reduce de nuevo a
una moralidad, ahí más o menos. Porque ni siquiera lo que debemos hacer para ser dignos, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Sí, y si habla de pecado, ¿verdad? Sí dice, sí tiene como alguna idea ahí de lo que es bueno y lo que es malo, pareciera. Pero si desecho la revelación, ¿cómo saber qué es lo que debemos hacer? Vea, es subjetivo, ¿verdad? En realidad. Sí. Trata de vincularlo, me parece, a la ley. Trata de asociar cuando habla el ejemplo de no matar, ¿verdad? De no cometer homicidios. Pero queda a la apertura de cada quien y de la moda y de la cultura. Sí, porque ser dignos es muy... O sea, ¿qué nos hace dignos? ¿Qué debemos hacer? Es el punto, no hay un estándar. Coloca, y es lo que hemos visto en todas estas religiones y en todas estas filosofías, termina siendo una situación desesperante para el ser humano, ¿verdad? Y en este caso, por esa misma pregunta me imagino que se podría hacer cualquiera que lo lea, ¿verdad? ¿Cuál es esa dignidad? ¿A qué se refiere? Esa dignidad también viene de mí, soy yo el que determino si soy suficientemente digno o cómo sé si soy digno. Tiene que haber una revelación para saber que de qué, digno de qué, ¿verdad? Y cuál es el estándar de esa dignidad. Cuando encontramos nuestro propio mal radical vencido por una disposición moral predominante, es como la encarnación de la humanidad ideal. Entonces, en su perspectiva, sabemos lo que es bueno, según él, ¿verdad? Pero no lo hacemos. Entonces, eso es pecado porque nos estamos rebelando contra lo que sabemos. No nos estamos rebelando contra Dios, sino contra lo que sabemos. Y ahí es donde radica el pecado. Entonces, al final es pecado contra uno mismo, en teoría, ¿verdad? Pero es al revés. Cuando encontramos nuestro propio mal radical, vencido por una disposición moral, es como una encarnación de la humanidad ideal. Sí, entonces eso es lo bueno, eso es lo positivo. Yo encuentro algo malo en mí, si yo sé que robar es malo, Ajá. entonces, pero mi moralidad me dice no lo hagas porque es malo, Ajá. estoy venciendo mi mal radical. Exacto. Y ahí estoy reencarnando idealmente. Sí, encarnando la humanidad ideal. El pecado es lo contrario para él, ¿verdad? El pecado es, si yo tengo el conocimiento de ese mal radical, yo sé que eso está mal, pero no lo venzo con mi disposición moral, sino que hago lo contrario a lo que sé. Entonces, si hago lo contrario a lo que sé, eso es pecado. Y si logro hacer lo que sé, moralmente, ¿verdad? Reconozco lo que está mal y hago lo correcto, entonces estoy encarnando en mí la humanidad ideal. Y esto es clave, ahorita que vamos a ver a Cristo, ¿verdad? Cristo y no Jesús de Nazaret. Cristo, y hay una distinción en Kant entre Cristo y Jesús de Nazaret. Pero Cristo entonces representa la idea de la perfección moral de la humanidad. Eso es todo lo que es él, ¿verdad? Es el creador, él es el creador, ya que todas las cosas están hechas por el bien de la existencia moral. Entonces, en ese sentido, él es creador. Él es un ideal, creador de lo ideal. Para él Cristo es un invento humano. No se mete tanto ahí, ¿verdad? Es posible que Jesús existiera como una persona en el tiempo y en el espacio, pero lo que se aprende de él y todo lo que transmiten sus seguidores y todo eso ya es más una manifestación de ese ideal. Si es real o no es real, no es importante. Ya si ocurrió o no ocurrió, no es importante. Pero entonces por eso existe esa distinción entre Cristo, el ideal, y Jesús de Nazaret, la persona histórica. Interesante que escogiera a Cristo y no a otro como ideal. ¿Por qué? Recordemos la deriva conservadora. Él quiere sonar cristiano. Es teólogo cristiano. Él tiene que sonar cristiano.
Sí, pero esa tendencia, Quiere sonar cristiano. que él quiere adoptar la Biblia y de alguna manera ajustarla, acomodarla a lo que él está. No, y también para sus lectores, porque él va para una audiencia que es creyente. Exacto. Entonces, esa tendencia de los teólogos liberales que persiste hasta el día de hoy, ¿verdad? Dependen de la iglesia, ocupan que la iglesia los lea. Entonces tienden a sonar cada vez más bíblicos según ellos, y yo creo que eso es parte de la razón por la que él escoge a Cristo y habla de Cristo. Él ha escrito Mahoma, yo creo que los libros no se venden. Sí, se habían vendido, ¿verdad? Ya se vendió el libro. Ahora, ¿verdad? No sé en esa época qué tan popular En esa era. época no creo que se vendiera. En esa época el cristianismo era lo más popular a su alrededor. Entonces habla de ese creador porque es un ideal. En él, en Cristo, Dios nos ama, ¿verdad? Dios ama al mundo, porque Dios ama a los seres humanos por su potencial de perfección moral. Entonces vean cómo es una frase bíblica: en Cristo Dios nos ama, ¿verdad? Eso es una verdad bíblica, pero ¿cuáles son las definiciones que él da? Él dice, en Cristo, ese ideal de la humanidad, Dios nos ama porque nosotros tenemos un potencial de ser como Cristo, de alcanzar en nosotros ese ideal de la humanidad. El ideal moral sufre dentro y con nosotros, pues somos indignos de que permanezca en nosotros. Entonces es como que en ese sentido Cristo está en nosotros, ¿verdad? Ahí está solapada esa idea, ¿verdad? Cristo está en nosotros y ese ideal moral, pero también hay pecado en nosotros. Pero dice Cristo como una idea abstracta. Ajá, es un ideal abstracto. No personal. No es Jesús, no es Jesús. No es personal, no es una persona. No. Y ese es el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo es eso, que Él está dentro de nosotros, en el ideal, en el potencial, pero mientras no se realice a causa de nuestra indignidad, entonces sufre, ¿verdad? Ese es su sufrimiento. Fe, nuestra comprensión de que lo último no se puede encontrar en la experiencia fenomenal. Entonces sabemos que hay algo más, eso es fe. Podemos ser aceptados por Dios a través de la fe práctica en el Hijo de Dios, o sea, confiar en que el ideal arquetípico está encarnado en nosotros, que no hemos perdido el potencial para ser el Hijo. Eso es creer en Cristo, creer en el ideal potencial en nosotros. Justificación por obras. Ahora, ahí parece, vea lo que está diciendo. Somos aceptados por Dios a través de la fe en el Hijo de Dios. Si dijese eso solamente, ahí uno puede decir, sí, justificación por la fe, ¿verdad? Suena a todos. Justificación por la fe. Sí, dice práctica. Pero vean la tendencia de utilizar vocabulario. Alguien no muy conocedor dice, sí, justificación por la fe, ¿verdad? Y solo Cristo, solo en Cristo. Ahí está clarito, solamente en Cristo. Suena muy ortodoxo. Universalismo. Es universalista porque todos tenemos el potencial de alcanzar ese ideal. La Iglesia debería tratar de establecer una religión moral en todo el mundo. Religión moral. La esencia de la religión, la realización de todos los deberes humanos como mandatos divinos. Comparar con el cuadro que hemos usado muchas veces, ¿verdad? De las líneas horizontales como la retórica bíblica se puede usar tanto dentro de una estructura bíblica auténtica como dentro de una estructura no bíblica. Ya se acuerda del cuadro. Teníamos cualquier doctrina bíblica, ¿verdad? Y sus dos caras bíblicas, y cualquier doctrina antibíblica y sus dos caras, ¿verdad? Que usualmente entre estas se contraponen, y aquí está el vocabulario común, ¿verdad? Entonces, esta puede usar mucho vocabulario. Es lo que está haciendo acá. Está utilizando, igual está utilizando mucho vocabulario para borrar
separación, la distinción, la claridad, pero no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Ok, ahí la evaluación, ya hemos evaluado bastante, podemos leer la evaluación. Pasemos al idealismo a ver si nos da chance de terminar. El idealismo es pensar que todo es mental, que la realidad es mental, ¿verdad? A modo de repaso, que lo real en el mundo son las ideas, como Platón, que las realidades mentales son más importantes incluso que las realidades materiales, y que quizá la existencia de las realidades materiales incluso se puede poner en duda. Entonces, esa es más o menos la idea detrás del idealismo. Entonces, sí. Sí. ¿En serio? ¿Un idealista? Sí. ¿Cómo salió bien infantil tanto? Por gracia. Muy bien, entonces, en general, la discusión que presenta el esquema a continuación se centra principalmente en la posición de Hegel, él como representante de los idealistas, tal vez ser más consistente. Entonces, el idealismo abandona el nominal kantiano, ¿verdad? La cosa en sí misma, y dice, si existe tal cosa, no se puede hablar de ella, y por lo tanto, no puede desempeñar ningún papel en un sistema filosófico. Por lo tanto, debemos asumir que lo que la razón descubre es la naturaleza objetiva del mundo. Entonces, ya ahora sí, los idealistas rompen, dicen, sí, actuamos aquí, pero el conocimiento al que llegamos es conocimiento verdadero. Sí estamos alcanzando conocimiento verdadero objetivo. Entonces, no existe diferencia entre la realidad y la mente, no hay diferencia entre conocer y ser conocido, no hay diferencia entre conocer y ser, no hay diferencia entre las cosas y los pensamientos que tenemos acerca de las cosas. Hemos hablado mucho del sujeto y el objeto, ¿verdad? Los idealistas dicen casi que el objeto es igual al sujeto, que no hay diferencia entre conocer algo y ser conocido. Hegel dice, de ahí el racionalismo, lo real es lo racional y lo racional es lo real. En cuanto al no ser, lo desconocido debe integrarse en el conocedor como parte de un sistema general de conocimiento. La verdad está en el todo, una estructura integral que incluye el no ser dentro de ella. O sea que no ser es parte del conocimiento. No le da tanto. Muchos antes de él le dedicaban mucho tiempo al problema de no ser, ¿verdad? O de llegar a ser. Él dice, no, incluso eso está dentro del sistema de conocimiento está la realidad del no ser. Me perdí, ¿dónde estoy? La verdad está en el todo, una estructura integral. Kant reconocía las limitaciones de la razón. Hegel es como más optimista en cuanto a las capacidades de la razón, aunque sí reconoce que la mente se equivoca. Lo vamos a ver ahorita. Pero la mente puede también arreglar esos errores si toma otra perspectiva o se coloca en un contexto más amplio, etc. El pensamiento progresa a través de la negación y la síntesis, que esto es la cadena perpetua de Hegel, ¿verdad? Que la cadena de nunca acabar. La dialéctica de Hegel, el choque de ideas de Hegel. Entonces, dice, cuando afirmamos algunas cosas, ganamos. Entre otras cosas, la idea de ver algo de verdad en la afirmación opuesta. Una visión más profunda viene cuando combinamos la verdad de la afirmación original con la de su negación. Entonces, tesis, la afirmación, antitesis, la negación, y de ahí surge un nuevo conocimiento, nueva verdad, la síntesis. Y esa síntesis vuelve a ser tesis. Y vuelve a ser tesis, y le tenemos otra antítesis, y la cadena. Hasta llegar a un absoluto, supuestamente. Sí, supuestamente, pero nunca se llega. Entonces, compárese con los diálogos platónicos. Bueno, ahí hablamos de Platón un poco. Lo real es lo racional.
mediante tal dialéctica, llegamos a ver cómo es realmente el mundo. La naturaleza y la historia reflejan el proceso de desarrollo a través del conflicto. Entonces él lo ve no solamente en el desarrollo del pensamiento, sino también en el desarrollo de la historia, ¿verdad? Entonces tenemos una idea A y una idea no A, y estas dos ideas se cancelan y surge un nuevo conocimiento B, al que le podemos poner no B, y repetimos eso hasta nunca acabar. Las primeras etapas de pensamiento y del ser son aufgehoben. Eso es una palabra alemana que significa, en cierta forma es como cancelar. Tiene varios significados y por eso lo usa, muy a propósito lo usa en su sistema, porque incluye todos los sentidos de lo que él está intentando hacer. Cancelar, a la vez preservar, a la vez elevar, ¿verdad? Entonces eso es lo que él está buscando. Cancelar una idea, preservar la verdad y elevarla. Y luego repite. Entonces esa es la idea. El verbo es aufhaben, para los que les gusta el idioma. Aufhaben, el verbo. Y lo que aparece ahí en la guía es aufgehoben, que es un participio. Un participio. Ok. Los participios se usan como adjetivos. Cancelado, preservado y elevado. Sí. Entonces, Hegel juega con las variedades de significado de este término. Bueno, ahí está. Preservado, cancelado, levantado. Sí. Ok, entonces las últimas etapas están implícitas en las primeras. Toda idea es verdadera cuando se tiene en cuenta su peculiar perspectiva. Todos los árboles son grises. Transmite una verdad cuando descubrimos que la declaración se pronunció por la noche, ¿verdad? Sí, de noche todos los árboles son grises. Luego prendemos la luz y tenemos la antítesis, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que no todos los árboles son grises, no A. Y esto nos va, al cancelar esa idea, nos da una perspectiva más amplia de la realidad. ¿Cuál es? Que tanto A como no A son ciertas, dependiendo de las circunstancias. Entonces ya nos lleva a un conocimiento de la luz, un conocimiento de los colores, un conocimiento de cómo funciona el ojo, así como para llevar un poco la idea ahí a modo de ejemplo. Y la idea, según él, es llegar a un conocimiento absoluto. Lo que ya dijimos, aquí hay un elemento irracionalista en Hegel, porque en cualquier etapa del pensamiento se espera una nueva negación y síntesis, negación y síntesis, negación y síntesis. Entonces Hegel inconsistentemente pensó que el proceso había cesado en su propio sistema. Él es un filósofo bastante osado, ¿verdad? Porque él dice que él dio con el clavo. Sí. Pero este fue un dogmatismo arbitrario injustificado por sus principios generales. El proceso del conocimiento paraliza el de la naturaleza, paraleliza, no paraliza, paraleliza. Ahí hay un error. Sí, dice paraliza, ¿no? Sí, debe ser paraleliza el de la naturaleza y la historia. De hecho, estos dos procesos son idénticos con cierta paradoja. Entonces, la simple idea de ser, punto de partida de Hegel, tiene tan poco contenido que apenas podemos distinguirlo de la nada. Y si ser y nada tienen sentido, debe referirse a un mundo de seres específicos en el proceso de llegar a ser. Llegar a ser combina el ser y la nada. Es el proceso de transición del ser al no ser y viceversa. Dialéctica a través de la negación. Por lo tanto, la idea pura del ser nos lleva a creer en un mundo natural. De ahí la filosofía de la naturaleza de Hegel. La idea y la naturaleza son opuestos, según él. No, según él es ambos. La naturaleza y la idea son lo mismo. La idea y la naturaleza entonces se reconcilian en el hombre, que es a la vez espíritu y materia, espíritu subjetivo. El hombre como corpóreo, sensible, el hombre como consciente, el hombre como ético, autoconsciente. Elimina la distinción sujeto-objeto.
Ahora lo corregimos, es lo mismo. El sujeto y el objeto aquí son la misma cosa. Es una elevación de la razón humana. Y la razón humana es el fundamento del ser de cada hombre, ¿verdad? En última instancia. Espíritu absoluto. La distinción entre Dios y el espíritu humano se supera cuando vemos que el primero es el fundamento trascendental del último. Aquí hay un concepto impersonal de Dios, evidentemente, ¿verdad? Contrario al bíblico. ¿Cómo se entra en contacto con Dios? No es a través de una relación personal. Arte, revelación limitada del espíritu. Religión, contraria al arte, según el espíritu se revela a sí mismo cristológicamente. Se refiere a la religión cristiana. Como Cristo es Dios y hombre, la distinción entre los dos queda superada. En la cruz, tanto Dios como el hombre murieron. Por lo tanto, se cancelaron. ¿Ve? En la resurrección, ambos se levantan. Ahí está. El proceso completo. Pero en una forma consumada, unidos en el espíritu absoluto, fusionados. Se preservan y se elevan a un nivel superior. Ahí hay que prender la luz de alarma de herejía. Va de mal en peor. Sí. Filosofía. Toma los símbolos de la religión y los interpreta según la razón dialéctica que vimos arriba. Hegel se opone fuertemente a una comprensión positivista de las escrituras, la interpretación literal. Él se opone a la interpretación literal. Sin embargo, también busca superar el escepticismo tradicional. No rechazamos simplemente la enseñanza bíblica. De hecho, esa enseñanza positiva es nuestro punto de partida. Pero a través del método dialéctico descubrimos la filosofía de Hegel como el verdadero significado de los símbolos bíblicos. Él está diciendo que su interpretación es la interpretación correcta de las escrituras. La interpretación literal es aufgehoben y se convierte en una interpretación espiritual, entre comillas. Aufgehoben, cancelada, preservada y elevada. La culminación del proceso, el absoluto o Dios, el pensamiento no solo corresponde a la realidad, sino que es idéntico con la realidad. De lo contrario, siempre existiría una discrepancia entre pensamiento y objeto, entre lo racional y lo real. De ahí el idealismo. La naturaleza y la historia tienen el carácter del pensamiento. Por eso son los mismos procesos del pensamiento ocurren en la historia. Son una razón universal que se expresa a sí misma. Entonces ese absoluto se manifiesta en la historia como un reflejo del pensamiento del ser humano. ¿Qué está diciendo? El ser humano es Dios, el mundo es Dios, todo es Dios, ¿verdad? Todo es ese absoluto, todo es ese pensamiento, todo es ese proceso de su proceso de dialéctica. Se manifiesta en todo, absolutamente en todo. Pero hasta llegar a un absoluto, eso es lo que yo decía. Ajá, el absoluto. Igual la tesis, antítesis, síntesis, luego la síntesis vuelve a ser tesis, luego la antítesis, hasta un absoluto. Hasta un absoluto. Que es la etapa final. Que es donde se resuelven todas las contradicciones. Sin embargo, el absoluto también está presente durante las primeras etapas, ¿verdad? La historia es Dios alcanzando la autoconciencia. La verdad está en el todo. Solo en este último contexto el pensamiento es totalmente adecuado. La religión proporciona símbolos que correctamente entendidos señalan el camino a la filosofía de Hegel. Entonces... Correctamente entendidos. ¿Correctamente qué dije? No, es que lo está resaltando. Sí, lo está destacando. Estaba diciendo que lo que él interpreta es correcto. Casi todos los filósofos, yo creo que uno les habría preguntado, ¿su filosofía es la única, es la mejor, ya que está resuelto todo? Y la mayoría habían dicho que no. La mayoría habían dicho como, hay otras filosofías. Aristóteles ni Platón fueron tan atrevidos, sí, pero este hombre no, él dijo, ya aquí se acabó el quehacer filosófico, yo ya encontré la solución, mi filosofía es la mejor. Es interesante porque el gobierno alemán de su tiempo dijo lo mismo, nuestro gobierno es el mejor.
Ángeles, derechos de animales. Sí. Ok, comentario. Comentarios los leen en casa. Vamos a quedarnos así. ¿Sí? Sí. Porque hemos comentado mucho, entonces realmente casi Que no vamos a comentar nada. no vamos a comentar, no vamos a leer los comentarios porque los comentarios ya los hemos hecho, la mayoría. Entonces nada más lee ahí, repasan y tal vez encuentren algo nuevo, pero creo que hemos hablado bastante entre líneas. Vamos a leerlo. Ah, Vamos a leerlo. leerlos así directamente. Sí. Es que si los empezamos a leer, voy a empezar a comentar. Voy a leerlos sin comentar. Okay. Bueno, prometo no hacer ningún comentario. Racionalismo e irracionalismo. La verdad está en el todo, racionalismo, pero no tenemos el todo, irracionalismo. ¿Cómo entonces tenemos algún conocimiento? Asumiendo que de alguna manera el todo, lo absoluto, ya está presente y es conocido. Es totalmente absurdo. Totalmente. Contradictorio. Sí. No me haga comentar. Dios, Dios, hombre, trascendencia, inmanencia, ¿verdad? Coloquemos esos aquí en el palo. Así, el todo, el absoluto, Dios, está infinitamente lejos de nosotros, pero es totalmente idéntico a nosotros. Ninguna distinción de creador-criatura bíblica, el mundo y Dios se necesitan el uno al otro, ninguno es inteligible o entendible sin el otro. Yo creo que Hegel debió haber llevado clases de lógica con Aristóteles. Es posible. Porque no, la ley de la no contradicción se la comen por todos lados. Sí. Sujeto-objeto. Supuestamente Hegel supera esta distinción, pero no veo cómo. Por el contrario, desde diferentes puntos de vista, cada polo se pierde en el otro. Anti-abstraccionismo. Hegel enseña, en última instancia, que las distinciones dentro del mundo se basan en la unidad. Nada se puede entender aparte de todo lo demás, ¿verdad? Esa relación de síntesis. Bueno, sí, la relación de síntesis, antítesis, establece una relación entre todas las cosas, en última instancia. Conceptos abstractos, aufgehoben en conceptos concretos. Autonomía del pensamiento. No hay lugar para el evangelio bíblico. Cualquier supuesto acto divino en la historia debe recibir un significado espiritual, como símbolos tenues de los sofisticados conceptos filosóficos de Hegel. Por lo tanto, el significado real de la escritura se deja de lado. Algunos puntos positivos: valor en el trascendentalismo. Es importante buscar las presuposiciones del conocimiento. Esta búsqueda debe conducir al Dios de las Escrituras. Ahí fue donde falló. Percepción de que el conocimiento crece a través del proceso de negación. Hay cierta verdad en eso, como por ejemplo los árboles. Pero para cualquier declaración, muchas negaciones son posibles y hay muchas formas de resolver esas negaciones. ¿Y por qué deberíamos comenzar este proceso con el ser? ¿Ha llegado Hegel realmente más allá de Kant? No. Las funciones, todavía no absolutas en la práctica, como un nominal kantiano. Lo ya absoluto es como lo fenoménico, al menos en que garantiza la certeza del conocimiento hasta cierto punto. Al igual que los conceptos kantianos, el ya y el todavía no se requieren el uno al otro, pero se derrotan entre sí. La influencia de Hegel. Ahí hay varios nombres que no voy a pronunciar. Kierkegaard, lamentablemente, yo creo que no nos va a dar chance de verlo a él. Kierkegaard llegó al existencialismo. Ese fue el creador del existencialismo religioso y el secular. Sí. Habla de dos. No recuerdo si nos va a dar chance de verlo, si estaba en esta última guía o quedó para el segundo curso. Pero de hecho, vamos a ver. Kierkegaard es interesante. Sí. ¿Y Jean-Paul Sartre? No. Sí, también lo vamos a ver. No en esto, en el 2. Kierkegaard reaccionó fuertemente contra Hegel en una dirección kantiana, yo diría, pero las estructuras hegelianas, eso son Frank, ¿verdad? No soy yo. Pero las estructuras hegelianas son discernibles en su pensamiento. Compárese con la teología dialéctica. Para Tillich, la verdad absoluta se encuentra en la negación de la verdad absoluta. Para Barth, Dios es libre de convertirse en su opuesto y la reprobación es un aspecto de la elección. Kierkegaard rechaza el sistema de Hegel y su racionalismo, pero mantiene la dialéctica. El cristianismo es la paradoja absoluta.
La teología reciente, especialmente desde 1950 más o menos, se ha vuelto menos kantiana, más hegeliana. Tillich, teología de la muerte de Dios. Y ahí están las preguntillas. Paul Tillich hablaba de el Dios detrás de Dios. ¿También podemos dejar? Sí. Ejemplo loco ese. Ese queda también para el segundo. Me pregunto si estará buscando todavía el libro de Dios. De hecho, yo vi él tiene una teología sistemática, no, ¿cómo se llama? Yo lo vi.